Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud, en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Lenguaje de víctima. Tercera manifestación de culpa en la edad adulta. Ustedes saben que la manifestación de culpa, la primera, ya saben que es sentimiento de inferioridad, sentimientos de inadaptabilidad, sentimientos de no merecer nada, ¿ok? Y la segunda es la autocrítica destructiva. Y la tercera, que es la que estoy comentando ahora, es el lenguaje víctima. ¿Pero qué será el lenguaje víctima? El lenguaje víctima lo utilizan las personas, y estamos hablando de personas adultas, porque los niños no utilizan el lenguaje víctima porque ellos tienen que vivir las experiencias en su carne propia, vivir en el presente. Entonces, los niños utilizan más que todo es la queja para hacerse notar, ¿no? Esto es más que todo en adultos. El lenguaje víctima se utiliza en adultos, por supuesto, para manipular, todavía para hacer sentir culpable a las personas. Y estas personas con lenguaje de víctima siempre están pensando, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Son personas que viven en el pasado y siempre están quejándose, se alimentan de queja, y estas personas siempre están haciendo ver que son, o haciendo parecer que son personas desvalidas, que necesitan a alguien que las ayude todo el tiempo para solucionar sus problemas. Entonces estas personas siempre están buscando un salvador que las salve del problema. ¿Por qué? Porque la otra persona es el perseguidor, que siempre la acosa, que siempre la hace sentir mal, ¿sí me entiendes? Que siempre está tratándole de hacer un mal, porque eso es lo que piensan las personas con lenguaje de víctima. Siempre me quieren hacer daño, siempre me quieren hacer herir, siempre me están tratando de manera agresiva, siempre me están lastimando. Esa es la actitud que demuestra que la persona es desvalida y que necesita a alguien, un salvador, que todo el tiempo la esté salvando y la esté ayudando y protegiendo de ese perseguidor que la va a maltratar. Y estas personas siempre están quejándose, siempre son negativas. Las personas que siempre piensan de esta manera tienen este pensamiento recurrente como en círculo constantemente, y siempre terminan envueltas en muchas emociones negativas. Porque ustedes saben que la culpa es la madre de todas las emociones negativas, la culpa. Y ustedes saben que la crítica destructiva y la falta de amor genera todas estas emociones negativas que yo estoy hablándoles a ustedes, que es la culpa, los sentimientos de inferioridad, los sentimientos de inadaptabilidad, los sentimientos de no merecer nada, los sentimientos de no valer nada o no valer lo suficiente. Todos estos vienen y se generan de la culpa, la falta de mérito, la falta de valor, todos ellos. Pero nos llevan a ciertas conductas como el lenguaje de víctima, por ejemplo, y esa es una manifestación adulta cuando estamos ya grandes de la culpa, ¿ok? Y manifestamos eso con el lenguaje víctima. Siempre nos las tiramos de víctima. Siempre creemos que somos unas víctimas. Nosotros no somos los responsables de nuestra vida, para nada. Alguien más está en control de nuestra vida. Nosotros no tenemos control propio de nuestra vida y no somos los arquitectos de nuestro propio destino. No. Alguien más está en control de nuestra vida y alguien más es el responsable de nuestras desdichas. Alguien es el responsable, no nosotros, alguien más es el responsable de nuestras infelicidades, de nuestras desgracias, de nuestras desdichas, ¿ok? De todo lo malo que nos pasa. Y como siempre hemos vivido experiencias negativas anteriormente, creemos que esas experiencias se van a repetir y eso nos genera miedo. Entonces actuamos como si nosotros no fuéramos responsables de nuestra propia vida,
que alguien más está en control de nuestra vida. ¿Y eso qué pasa? Pues nos inhabilita como seres humanos. No podemos continuar una autorrealización, ni lograr el éxito, ni llegar a una meta, porque eso prácticamente nos llena de melancolía, nos lleva a la tristeza, a la rabia, al odio, al desasosiego, a la negatividad. Siempre estamos envueltos en una cantidad de emociones negativas porque todo eso viene de la culpa. Ya les dije que la culpa es la madre de todas las emociones negativas. Prácticamente la culpa está en la base de la psique, que es el subconsciente, y es como una cantidad de bacterias tóxicas, negativas. Es como un basurero de toxinas que se deposita en la raíz del subconsciente, y que de allí salen y se disparan y se activan todas las emociones negativas: la rabia, el odio, los celos, la negatividad, la frustración, el odio, el resentimiento, el remordimiento, la envidia, el egoísmo, y de ahí salen todas. Y de la única manera es exorcizar y sacarnos de por vida esa culpa que tenemos ahí metida en el subconsciente, y que proviene de la crítica destructiva y de la falta de amor a lo largo de nuestra infancia y adolescencia, para que lo tengan en cuenta. Y eso es lo que no nos deja triunfar, eso es lo que no nos deja seguir adelante, y esa es la causa número uno de las enfermedades mentales, y la culpa es la causa número uno, oye bien, de todos, prácticamente todos los problemas psicosomáticos que tenemos en la vida, y todas las malas relaciones interpersonales que tenemos en esta sociedad dependen de eso, ¿ok? Por eso es que mucho ojo con esto, porque el lenguaje víctima es muy utilizado, porque con eso podemos manipular mucho a las personas. Y ahorita les voy a contar yo un testimonio para que ustedes sepan que esto se utiliza mucho, y hasta en las mejores familias pasa esto. Hasta en las mejores familias. Y ustedes creen que yo les estoy diciendo esto, y esto es algo que no pasa y que no es frecuente. Esto es lo más frecuente que ustedes ni se imaginan, querido público. Esto es tan frecuente como el pan, como la leche, ¿ok? Así que la persona que se cree víctima no es la responsable de su vida. Siempre está buscando, como digo yo, al marrano que esté ahí pendiente de esa persona para apoyarla, para resolverle los problemas. Entonces prácticamente uno viene siendo como la persona que siempre está detrás de esa persona. Imagínense. Ustedes se podrán imaginar qué trabajito tan difícil es. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene dominio propio. Esa persona no tiene un control propio. No está detrás del timón, ni está llevando su vida con su timón. Está cayendo en un abismo, a la deriva, sin un control de su vida. Por lo general, estas son las personas fracasadas en la vida, que le echan la culpa a los demás de sus desdichas, de sus desgracias, de sus infelicidades. ¿Ok? Y siempre lo están manipulando a uno. Y les voy a dar un testimonio, porque esto, aunque ustedes no lo crean, también me ha pasado a mí. Claro que me ha pasado a mí. Y les voy a contar esto porque yo vivo de ejemplos, yo vivo de experiencias propias, y me gusta contarlas porque uno aprende de eso. Y eso me pasó a mí en mi familia con mi madre, que mi madre también, como que mi madre fue maltratada cuando estaba niñita, como que tenía un papá muy estricto, muy regañador, muy crítica destructiva, ¿sí me entiendes? Son personas que siempre lo están a uno persiguiendo, atacando, ¿ves? Párate, no seas flojo, o sea, cosas como esa, ¿no? Párate, flojo, no seas bruto, imbécil, levántate a trabajar, ve a hacer las tareas. Siempre estás gritando, siempre estás saltando. Cuidado, no corras que vas a tumbar el adorno. O sea, siempre le están a uno tratando de una manera agresiva, ¿ok? Entonces, como que mi madre fue tratada de esa manera, y también creció con sentimiento de culpa, y fue tratada con crítica destructiva, y también
con falta de amor, porque ustedes saben que eso se veía mucho en la época de antes también, por el machismo, ¿no? Que solamente la madre era la que daba cariño, el papá no, el papá solo era un proveedor de dinero, ¿no? Nada más. Entonces, esta madre mía empezó a utilizar este lenguaje de culpa, haciéndome sentir culpable, que yo la dejaba sola, de que yo no la cuidaba, de que yo la he abandonado, ¿ok? Y la queja siempre se la ponía a mi hermana, ¿ok? O sea que mi hermana era la salvadora y yo era el perseguidor, el que siempre la atacaba, el que yo era el agresivo, que siempre la maltrataba, que siempre la hacía sentir mal. Y mi hermana, por consiguiente, era la salvadora. Entonces, no te preocupes, mamá. Entonces, la acción de mi hermana era, mamá, no te preocupes, que yo voy a hablar con él y yo lo voy a poner en su sitio. A tal punto que mi hermana terminó odiándome a mí y no me habla. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Bueno, todo eso es promovido por ese sentimiento de culpa y ese lenguaje de víctima que utiliza mi madre, porque sí, utilizaba el lenguaje de víctima para manipular. Por ejemplo, si yo estaba en cine, me llamaba en medio de la película que yo fuera a atenderla, que tenía que dolor de cabeza, que le midiera la presión, o que le fuera a comprar algo, que cuando salgas de cine, ves a comprarme una fruta, ves a comprarme una medicina, siempre, todos los días, a toda hora, varias veces en el día, y eso es una manipulación. O sea, ¿por qué? Porque esa es la persona que utiliza el lenguaje de víctima. Siempre tiene que tener a alguien allí como una salvadora, ¿no? O sea, siempre está pretendiendo sentirse desvalida para que todos estén pendientes de ella, todos la lleven, todos la traigan. O sea, ella no haga nada, ¿no? La lleven, la traigan, la monten, la suban, la bajen, ¿ok? Si ves, la inviten, le hagan esto, le lleven esto, ¿sí me entiendes? Entonces, ella utilizaba ese lenguaje de víctima para hacerme sentir culpable a mí de que yo no estaba haciendo lo correcto como un hijo. No estaba haciendo y llegaba a decir que yo no la quería. Esto es un ejemplo de lenguaje de víctima y uno tiene que identificar eso porque uno tiene que zafarse de ese problema, ¿ok? Claro, tiene que zafarse de ese problema. Por lo general, la mayoría de las personas que utilizan el lenguaje de víctima, muchos de ellos son personas narcisistas, son personas sociópatas, son personas que tienen un ego muy elevado, son personas son tóxicas. Si pues estamos hablando de una madre, entonces sería una madre tóxica, una madre narcisista, una madre psicópata. ¿Okay? Siempre el centro de atracción quiere ser ella quiere ser la que todo el mundo le haga las atenciones. Y no importa tu vida no sirve. ¿Ok? Entonces, mucho ojo porque esa conducta del lenguaje de víctima la tienen este tipo de personas. ¿Sí? Y tú tienes que tener la capacidad y la habilidad para poder detectar ese problema del lenguaje de víctima. Porque si no, vas a sentirte culpable y a través del sentimiento de culpa es que te van a manipular a ti y a veces la gente no se da cuenta que la están manipulando porque no tienen el conocimiento y no saben. Estos videos son para que ustedes se den cuenta, ¿ok? Y yo estoy haciendo estos videos porque a mí me impactó tanto la idea de que el 98% de las personas no logran el éxito en la vida, solamente el 2%. Y eso a mí me dejó tan impactado que yo dije, yo voy a investigar por qué, cuál es la razón principal por la cual las personas se quedan en la zona de confort y no logran ser exitosos ni famosos y no logran el éxito en la vida, no logran la autorrealización completa. ¿Okay? Ese éxito que tú dices, estoy satisfecho con mi vida, estoy satisfecho con lo que yo he hecho en mi vida. Mucha gente vive sus vidas y se sienten desgraciados, se sienten inútiles, se sienten que son personas que no están dando su potencial al máximo y es muchas veces, la mayoría de las veces es debido a todos estos problemas. Así que si aprendemos a reconocerlos,
Así que podemos solucionar el problema. Así que yo les dejo la inquietud que el lenguaje de víctima es la tercera manifestación de la culpa en la edad adulta, ¿ok? Se los dice el rey del colon.